Antiguo Testamento, ahora podemos experimentar esa vida gloriosa de Cristo en nosotros. Por eso en esta tarde, Señor, venimos a entender, a conocer aún más de lo que tú tienes para con nosotros, reconociendo, Señor, que tú eres el dador de nuestra vida, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, y que tú eres el todo en todos, maravilloso Rey. Por eso te adoramos en esta noche, Señor. Te reconocemos como el principio, el origen de todo, a ti, Cristo Jesús. Nuestra esencia y nuestra sustancia eres tú. Gracias por esa vida gloriosa que ha sido impartida en cada uno de nosotros, por tu vida, Cristo glorioso, porque tú estás en nosotros, porque eres tú operando y trabajando y manifestando y gobernando a través de nosotros, tu iglesia, tu cuerpo en esta tierra, en el nombre de Jesús. Renovamos el entendimiento con el conocimiento pleno tuyo, por la impartición tuya, Jesús. Gracias. Precioso Espíritu Santo, tú eres el que nos guía, nos diriges para en esta noche entender principios eternos y espirituales basados en tu palabra, Señor, basados en la ley del Espíritu de vida. Eres tú, Jesús, eres tú en cada uno de nosotros, precioso Rey, precioso Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, conforme lo dice la 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque derribamos argumentos mentales, fortalezas que se han levantado contra el conocimiento tuyo de tu palabra, en el nombre de Jesús, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo en la cruz. Por eso te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú eres el maestro, el guía, el que nos diriges, el que glorifica a Jesús, el que glorifica a Cristo, como siempre lo haces, Espíritu Santo. Pon palabras en mi boca, pensamientos en mi corazón. Y en esa mente gloriosa, la mente de Cristo, yo fluyo con esa mente maravillosa. Te doy gracias, Señor, porque eres tú el que nos guía, nos diriges. En el nombre de Jesús en esta noche. Gracias te damos, gracias, porque nuestra mente cada día es renovada y transformada en el entendimiento de quién eres tú, maravilloso Cristo, de dónde estás, de lo que nos has dado, lo que nos has dejado y a dónde nos has posicionado. Te honramos en esta tarde, maravilloso Cristo. Entendemos lo glorioso de este nuevo pacto, lo glorioso del pacto eterno, y te damos gracias porque cada día podemos experimentar tu gracia y tu gloria en nuestra vida cotidiana. Maravilloso Jesús, toda la adoración, la exaltación y la alabanza sean para ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Todo el honor y la gloria para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, pues sean todos bienvenidos los que estamos acá reunidos aquí en la congregación Fe y Poder Guadalajara, así como cada persona también que nos ve a través de estos medios de comunicación, cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades, estados o poblaciones de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y así como cada persona que nos ve de cualquier continente o país de habla hispana, sea Europa, sea cualquier otro continente, también le damos la más cordial bienvenida. Les decimos que en este día tienen a una familia en Cristo acá en Jalisco que les ama. Cada persona que nos ve de los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve de las distintas poblaciones, ciudades y estados de la República Mexicana también, sean bienvenidos a este servicio de adoración, de exaltación y de conocimiento pleno del Cristo eterno que habita en cada creyente. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Si tiene oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios, estamos transmitiendo a través de la página Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, así como Palabra Fe y Gracia Jalisco. Si tuviese oportunidad de compartir, hágalo, porque vamos a ayudar a bendecir a alguien, a librarlo de las tinieblas, a alguien que nos está viendo a través de estos medios de comunicación. Bendecidos en Cristo,
Ok, pues continuamos con la palabra del Señor, esa palabra que nos da vida, que es la palabra que nos nutre, que es Cristo, literalmente el Verbo encarnado, manifestándose en cada reunión, en cada servicio que tenemos. Ok, pues vamos a lo que dice la palabra del Señor. Cada persona también que nos ve de las distintas ciudades, de cualquier lugar donde nos vaya a ver también a través de la página de YouTube, de manera diferida también, sean bienvenidos. Estamos el día de hoy a 17 de marzo del 2023, y si usted nos ve de manera diferida en nuestra página de YouTube también, donde están todas nuestras series de enseñanzas en listas de reproducción, usted puede disfrutar también las enseñanzas allá. Si usted es buen conocedor y le gusta la palabra, le gusta aprender más, le gusta conocer más acerca de Cristo, entonces está nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede darle clic a la campanita donde le gusta y a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que subamos un video a través de YouTube. Muy bien, pues continuamos con el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La idea principal de la serie que estamos viendo, ya es el servicio número 9, donde estamos viendo principios esenciales que debe conocer todo creyente, y incluyendo todo no creyente en Jesucristo, porque a través del conocimiento de lo que estamos viendo, como esta serie que es Ministros Competentes, el propósito para ministros para 2023, el propósito de Dios para ministros en 2023 no es más que un análisis exhaustivo más enfocado a lo que viene siendo la carta, el análisis de la carta de Santiago en su contexto histórico, sobre todo histórico, para entender la base esencial de la fe. Uno, que es la fe pura, que es sin obras, y la base esencial de que no debemos de utilizar la carta de Santiago para, como lo han utilizado algunos, para manipular. Otros no han utilizado el capítulo 2 de la carta de Santiago no para manipular, sino lo han utilizado a lo mejor en su ignorancia, pero a la hora ha causado estragos en el pueblo de Dios. Muy bien, pues vamos a lo que dice la palabra del Señor. Sin más preámbulos, por favor, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, divide o traza bien la palabra de verdad. Entonces, cuando habla de usar, usa la palabra verdad en la Reina Valera 60, no es más que el entendimiento de que debemos de dividir correctamente lo que nos corresponde como iglesia de Jesucristo. Nosotros vivimos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, porque son promesas ya cumplidas en el consumado es, en la cruz del Calvario, y por eso debemos de entender parte de lo que Santiago escribió, porque si no entendemos la historia acerca de lo que estaba sucediendo en los inicios de la iglesia primitiva, que es cuando Santiago escribió su carta, aproximadamente en el 44-45, por varios factores de lo que hemos visto. Aunado a esto, Santiago no conoció la revelación del apóstol Pablo que le dio Cristo Jesús. Dice: en el tercer cielo un hombre, no sé si en el cuerpo fuera el cuerpo, pero oyó palabras que es de difícil manera, de difícil forma de poder expresarlas, porque en el contexto en que vivían, en la época del primer siglo, era complicado para un judío poder creer en Dios y no tener que hacer obras para quedar bien con Dios o recibir el favor de Dios. Entonces era complicado para un pueblo judío que estaba acostumbrado literalmente a hacer obras. ¿Por qué? Porque la ley demandaba esas obras, la ley exigía esas obras. Sin embargo, a pesar de todo, Santiago lo escribe. Santiago capítulo 1 versículo 1 dice que era una carta escrita a las 12 tribus, no a las 10 tribus perdidas como creen muchos, de que se perdieron 900 años antes de Cristo, sino a las 12 tribus que estaban totalmente identificadas en las provincias romanas, en las provincias griegas de la época del primer siglo. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Hay una
expresión de la palabra procura, estudia también con diligencia. Trata de esforzarte para ser un obrero aprobado. Y la manera en que nosotros podemos decir, no se trata de esfuerzos humanos para ser aprobado por Dios, sino que ya somos aprobados en Cristo Jesús. Pero en el sentido de lo que está hablando la segunda carta a Timoteo, lo está en el sentido que podamos conocer en qué pacto estamos y cuál pacto nos corresponde como iglesia de Jesucristo. Entendiendo principalmente hasta ahorita lo que llevamos de Santiago, pues Santiago su carta la escribió, yo creo firmemente que fue antes de la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo. 1. 2, debemos de entender por qué analizar la carta de Santiago. Pues ya vimos, 1, porque Santiago nunca cambió su estructura mental. Santiago, desde que conoció a Cristo Jesús, como lo leímos, cuando se le presentó Cristo Jesús y fue revelado en Santiago, desde entonces para acá ellos están acostumbrados como judíos fariseos a hacer y realizar obras de la ley de Moisés, todos ellos. Y la fe de la cual habla Santiago no es una fe, no es la fe que se le reveló al apóstol Pablo, fe sin obras, sino fe con obras, es decir, una fe basada en lo que ellos hacían respecto a la ley de Moisés. No es una fe pura, esa es una fe que ni siquiera la conocía Santiago. Por obviedad escribió su carta, dice, será alguien justificado por la fe sola, sin las obras, dice Santiago, en ninguna manera. No van a ser justificados sino por fe más obras. Entonces el problema de esa carta es que se ha utilizado para nosotros los gentiles como iglesia de Cristo, cuando Santiago nunca la dirigió para nosotros. Al contrario, Santiago dijo que nosotros no teníamos que utilizar su carta. Así sabía, mire, si usted va a Hechos capítulo 21, creo que es el versículo. Santiago escribió que nosotros Hechos capítulo 21, en el gran problema que hubo en ese concilio que se realizó en Jerusalén, yo le llamo como el segundo concilio. Dice, el que estaba presidiendo en ese concilio nuevamente, conforme al concilio de Hechos 15, siempre fue Santiago, y nuevamente estaba Santiago al frente. Dice en Hechos capítulo 21, versículo 25, por favor. Santiago presidiendo esa reunión donde Pablo llegó a Jerusalén con otros discípulos, más Lucas, el médico que acompañaba al apóstol Pablo. Dice Hechos 21, 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solo que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, la sangre, el ahogado y fornicación. Es decir, que no anden fornicando y que no coman la sangre de animales muertos. Es lo único que se acordó en Hechos capítulo 15 en el año 49 después de Cristo. En el año 58, en el capítulo 21, nuevamente hay otra reunión donde nuevamente Santiago recuerda que Hechos 21, 25, a los gentiles que han creído les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, lo que quiere decir que lo que escribió Santiago en la carta de Santiago capítulo 2 no nos corresponde a nosotros, porque Santiago capítulo 2, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 iba dirigido a judíos y les estaba hablando de la ley de Moisés. Ese era el contexto de la carta de Santiago, hablando que si eran obras de la ley de Moisés aunado a que habían creído en Cristo Jesús. Si usted lee los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 2, y se va a dar cuenta que está hablando de la ley de la libertad, refiriéndose a la ley de Moisés. No está hablando del nuevo pacto. Santiago nunca se refirió al nuevo pacto, se refirió que ahora que estaban en Cristo Jesús tenían que seguir haciendo obras para demostrar delante de los hombres que ustedes realmente creían en Cristo Jesús. Es decir, si como fariseos hacían obras para quedar bien con Dios, ahora estando en Cristo Jesús con más razón tenían que hacer obras para demostrar delante de los hombres, no delante de Dios, sino delante de los hombres. Si alguien decía es que yo tengo fe, y luego decía Santiago, si tú dices que tienes fe
y no tienes obras conforme a la ley, bueno, entonces significa que tu fe es vana. Porque si los fariseos hacen buenas obras, ayudan a los enfermos, le dan a las viudas, ahora tú que estás en Cristo Jesús, pues por obviedad tienes que seguir haciendo las mismas obras que hacías. Pero se refiere a la ley de Moisés, nunca se refiere para nosotros que vivimos en el nuevo pacto, mi hermano, mucho menos a gentiles. Obviamente que hay cartas que se dirigieron a gentiles y a judíos, a la iglesia en general. Todas las cartas del apóstol Pablo era para la iglesia en general, judíos y gentiles. Pero esta carta específica de Santiago, mi hermano, no va dirigida a la iglesia de Cristo que vivimos ahora como gentiles en el nuevo pacto. Por eso dice Santiago en el Hechos 21-25, confirma. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto. Es decir, lo que yo escribí en mi carta, gentiles, latinos, mexicanos, puertorriqueños, norteamericanos, alemanes, franceses, de la India, del Congo, todos los que se conviertan de ustedes, por favor, no guarden nada de lo que yo les dije en la carta de Santiago, capítulo 2. Obviamente no existían capítulos, ¿no? En esa época. Lo que yo dije en mi carta no aplica para ustedes. Aquí mismo lo está confirmando Santiago, Hechos 21-25. ¿Por qué lo está confirmando aquí? Porque lo que dijo en los primeros capítulos de Santiago, de la carta, está hablando de la ley de Moisés. No está hablando amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso venía en la ley de Moisés, mi hermano. De eso está hablando Santiago. O sea, demuestra con obras de que amas a tu hermano, demuestra con obras de que realmente estás en Cristo Jesús, pero sigues guardando la ley. Esa era la historia. Nunca la historia de Santiago, nunca Santiago escribió su carta para que ahora en este nuevo pacto a nosotros los gentiles, un líder religioso venga y nos imponga obras para demostrar que somos salvos. Es decir, si tú no le demuestras a un líder religioso, es decir, un pastor, un maestro, un ministro, si tú no le demuestras con tus hechos de que te congregas, de que das para el reino, de que le das sus regalitos, de que eres una persona continuamente activa en el reino de Dios, tú no le demuestras a él te evalúa y dice, no eres salvo. El problema es que ¿quiénes son los pastores o líderes religiosos para evaluar quién es salvo y quién no es salvo? Están tomando el lugar de Dios, ¿sabe usted? Están tomando el lugar del Espíritu Santo, diciendo, tú Filigonio no haces obras, tú Filigonio no das para el reino, tú Filigonio no vas y predicas el evangelio, tú Filigonio no ayudas a los huérfanos, tú Filigonio no me estás demostrando a mí que eres salvo. Pero Dios nunca nos demandó a nosotros que le mostráramos a los hombres que fuéramos salvos. Por eso dice Pablo, el justo por su fe vivirá. Por eso somos justificados, Romanos 3:24, gratuitamente, por medio de la fe y no por las obras, dijo Pablo. O sea, si tenemos que creerle a alguien, vamos a creerle a Pablo, porque a Pablo se le reveló el evangelio y Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, ¿por qué hacerle caso a Santiago? Esa es la pregunta muy. Pero ¿sabe por qué lo hacen muchos? Nuevamente insisto, en cada enseñanza lo voy a estar diciendo, porque quieren sacar provecho de los congregantes, de los hijos de Dios. Siempre es utilizado con esa finalidad, excepto alguno que lo utiliza por ignorancia. Algunos lo pueden utilizar la carta de Santiago por ignorancia, pero otros aún escuchando esta serie y todavía lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, mi hermano. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Por qué analizar la palabra de Santiago? ¿Por qué analizar la carta de Santiago? Gálatas capítulo 2, versículo 6. Porque Pablo dijo, Gálatas 2, dice Pablo, pero los que tenían reputación, es decir, tenían un renombre en la iglesia primitiva, eran obispos uno de la iglesia de Jerusalén, Santiago, o Jacobo, que es el mismo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, dice Pablo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces, ¿por qué tenemos que analizar la carta de Santiago? Y no nada más la de Santiago,
Tenemos que analizar las cartas de Juan, tenemos que analizar las cartas de Pedro, por obviedad, no para desecharlas, sino para ver en qué contexto se escribieron. ¿Ok? Entonces, si dice Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, nada nuevo me comunicaron, significa que no tenían la revelación de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuál revelación? De que somos justificados o declarados inocentes ante un tribunal, por decirlo así, declarados inocentes, sin pecado, sin culpa, y por lo cual Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, y por lo cual tenemos la vida eterna. No nada más en el cielo que nos vayamos, sino la vida eterna desde la tierra. Por eso somos salvos. Por eso somos salvos. Esa salvación solamente por fe, sin las obras de la ley, mi hermano, sin las obras humanas y sin las obras de justicia, esa revelación se le dio Cristo al apóstol Pablo. Por eso Pablo decía, mi evangelio. ¿Cuál es el evangelio del apóstol Pablo? El evangelio de Jesucristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:6, para mí Santiago no me comunicó nada nuevo. Si al apóstol Pablo no le comunicó nada nuevo, porque Pablo recibió la revelación directamente de Cristo Jesús, entonces, ¿qué andan haciendo estudiando la carta de Santiago para ponerla como un dogma, como una doctrina de la salvación? La pregunta es, ¿por qué? Obviamente la respuesta es, unos por ignorancia, como yo por ignorancia lo decía. Yo reconozco que era un ignorante en ese aspecto. Así como seguimos creciendo en el conocimiento, seguimos nutriendo de pastores y maestros de los cuales yo he compartido. Recuerden, ya les compartí en Face algunos, ya les mencioné a unos aquí, literalmente unos maestros de gracia. Yo ya se los mencioné. Desde Joseph Prince, desde el pastor Samuel Martínez, desde Basilio Patiño, el apóstol Basilio Patiño, el apóstol Rafael Ugarte y otros más. El pastor Kenneth Solá de España y así. Yo les he puesto y he compartido enseñanzas de ellos, porque quiero que usted se llene de la plenitud de Cristo. Usted ya está pleno en Cristo, pero necesita la plenitud de Cristo en la estructura mental, en esta mente que aún necesita ser renovada y transformada por medio del conocimiento de Cristo. Entonces dice Pablo, nada nuevo me comunicaron. Entonces, si Santiago no le comunicó nada nuevo a Pablo, ¿no cree que es digno de analizar su carta? Así como si no le comunicó Pedro nada nuevo, ¿no cree que es digno analizar también las cartas de Pedro? No para desecharlas, sino para analizar qué es lo del nuevo pacto que no se opone a lo que nos dijo Pablo. Siempre que usted analice algo y si se opone a las cartas paulinas, créalo, mi hermano, que no lo debe tomar en consideración. Créalo. Es más, si lo que escribió Pablo se opone a lo que escribió Jesús de Nazaret cuando anduvo en su ministerio de 3 años y medio, ¿qué tiene que hacer con ello? Aunque suene duro, ¿qué tiene que hacer con ello? ¿Aceptarlo o desecharlo? La verdad. ¿Suena feo? Tiene que desecharlo. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret le habló a sus discípulos que eran judíos y les habló a muertos espirituales que vivían bajo la ley de Moisés. Pero Cristo Jesús, es decir, el mismo, pero resucitado, le dijo otras cosas al apóstol Pablo, desde el hecho del Padre Nuestro, mi hermano. El Padre Nuestro, ¿qué le dijo? Perdona nuestros pecados. Ahora yo le preguntaría, ¿usted qué tiene que decirle a Dios? Perdóname, Señor, cada vez que la riega, perdóname y perdóname. O entender que sus pecados ya fueron perdonados, como el apóstol Pablo nos lo reveló. Digo, no vamos para allá ahorita por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero a través del apóstol Pablo dijo, es que vuestros pecados ya han sido perdonados. Inclusive Pedro también lo dijo, ustedes ya han sido perdonados. No nada más Pablo, Pedro también lo dijo. O sea, ya entendió muchas cosas Pedro de lo que predicaba Pablo. Por eso le digo, si Jesús de Nazaret dijo que se cortara la mano si la regaba usted, o se sacara el ojo si usted veía algo raro, algo que no debía haber visto, por ejemplo, el averito que viera a un joven guapo, algo así, ¿no? Entonces, póngase a pensar,
Si vio algo incorrecto, Verito, un joven guapo, por ahí de 2 metros, que parece europeo, sí parece europeo, tú, ¿no? Entonces, póngase a pensar, ya que nos esté viendo Michelle a través de estos medios, ¿no? Póngase a pensar, entonces, si alguien vio algo incorrecto, Jesús dijo, sácate el ojo. ¿Será literal? ¿O estaba dándole un estándar alto a la ley para que dijera a la gente que vivía en esa época? Es decir, los fariseos en Mateo capítulo 5 dijeran, Dios mío, entonces no puedo cumplir esta ley. Necesito el rescate de un Salvador. Era lo que Cristo Jesús quería darles a entender. No vas a poder cumplir la ley, fariseo. Necesitas de mí. Por eso les habló en Mateo 5, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pero ¿cuántos de ahorita se sacan el ojo? Nadie. Entonces, ¿por qué no aplican Mateo capítulo 5, pero sí aplican Mateo capítulo 7, que es en el mismo contexto, y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero el problema es que cuando dicen el que haga la voluntad de mi Padre, ahí le meten las obras. Si era el mismo contexto, era un mensaje para los judíos, y sobre todo el que dice Señor, Señor y no hace lo que él dice, significa y está hablando de falsos profetas en el contexto, falsos profetas judíos que no habían creído en el Señor. De ellos está hablando. Pero ¿por qué lo toman en consideración y nos los aplican a nosotros, la iglesia? Cuando Jesús nunca lo dijo para nosotros, aunque Jesús sí dijo cosas para nosotros. Por eso no debo desechar todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Necesito analizarlo, qué parte me corresponde a mí como iglesia de Cristo y qué parte le correspondió a ellos como muertos espirituales judíos. Todavía ellos no eran iglesia de Cristo, ¿sí sabía? Mientras Cristo no muere y resucita, no había iglesia de Cristo. No existía la iglesia. Cristo estaba apenas queriendo él predicar que él era el que había venido a rescatarlos, el Mesías, el Cordero de Dios. Él venía apenas. Vino Juan el Bautista y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista lo introdujo, pero él venía literalmente a dar a conocer su ministerio. ¿A qué vino Cristo Jesús? Entonces, mire, yo respeto a las personas que digan, voy a utilizar la carta de Santiago capítulo 2 para decirle a la gente que a la fe le agreguen obras. Bueno, yo lo respeto, pero realmente en el contexto histórico no tiene que utilizarlo. Definitivamente no tiene que utilizarlo. Entonces, Jesús de Nazaret dijo unas cosas sí para judíos, sí para muertos espirituales. Cristo Jesús le dice a Pablo cosas diferentes a lo que dijo Jesús de Nazaret. Entonces la Biblia se contradice, no, sino que Jesús de Nazaret les dijo a los que vivieron bajo la ley. Pero gran parte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mi hermano, no debemos utilizarlo gran parte para la iglesia de Cristo. Algunas cosas sí, otras no. Pero para eso tenemos que verla todo bajo la perspectiva del nuevo pacto en el cual vivimos. Todo bajo la perspectiva de la verdad presente que es Cristo en nosotros. Todo bajo la perspectiva de la obra consumada de Cristo en la cruz. Antes de la cruz, todo lo que es antes de la cruz yo tengo que verlo bajo la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Ok? Si no veo bajo esos lentes del nuevo pacto, no veo el antiguo pacto, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos bajo el antiguo pacto, la mayoría de la parte que viene ahí, excepto los últimos capítulos donde él muere y resucita. Si no lo analizo bajo la perspectiva del nuevo pacto, vamos a errar. Yo como ministro erraría, mi hermano. Yo no lo sé todo, yo estoy aprendiendo de otros pastores. Estoy aprendiendo. Pero estoy aprendiendo de pastores que conocen el evangelio. No voy a agarrar cualquier pastor, mi hermano. Ok, entonces continuamos con el análisis a la carta de Santiago. Por eso tenemos que analizarlo, porque dice Pablo, a mí no me comunicaron nada nuevo. Entonces, si a Pablo no le comunicaron nada nuevo, ¿usted cree que a usted le van a comunicar algo nuevo? Que yo le diga que a la fe añádale obras, cuando Pablo dijo, eso de que a la fe le añadas obras no es algo nuevo. ¿Por qué Santiago lo dijo? A los que vivieron bajo la ley. Acababan de convertirse, mi hermano, eran judíos. Por obviedad, Santiago y el pensamiento de Santiago siempre fue, judío convertido en Cristo, guarde la ley. Era simple de entender la doctrina de Santiago. Ok. Ahora,
¿Por qué debemos analizar la carta de Santiago? Porque Pablo dijo que lo que predicaba Santiago era el evangelio para los de la circuncisión. Gálatas 2:7 al 9. Antes, al contrario, dice Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, significa los gentiles, como a Pedro se le encomendó el evangelio de ¿qué? ¿Qué evangelio se le dio a Pedro? En la circuncisión, es decir, para los judíos. Tanto Pedro como Santiago como Juan tenían el evangelio para los judíos. Por eso tenemos que analizar la carta de Santiago. Santiago le escribió su carta a los de la circuncisión, porque su ministerio era para ellos. Entonces, por eso tenemos que analizar la carta de Santiago. No desecharla, sino analizarla. ¿Qué parte de la carta nos corresponde? Bien. 2:8, pues el que actúa en Pedro para el apostolado en la circuncisión, actúa también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, y aquí aparecen, mire, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién es Jacobo? Pues Santiago. ¿Quién es Cefas? Pedro, y pues el apóstol Juan. Ellos tres tenían el ministerio de la circuncisión, es decir, para los judíos. Por obviedad, tenemos que analizar la carta de Santiago, por obviedad. ¿Por qué otro motivo tenemos que analizar la carta de Santiago? Porque tanto Pedro como Santiago no habían entendido el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, es decir, el evangelio de Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3, Pedro no lo entendía. ¿Y qué cree? Santiago no lo entendía también. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15, por favor. Ok, segunda de Pedro 3:15. Yo sé que esto va a traer una gran revolución, porque la gracia es una gran revolución. El conocer la gracia es una gran revolución. ¿Dónde crea la revolución la gracia? En la estructura mental de cada persona, mi hermano. ¿Por qué crea una revolución en la mente del ser humano? Inclusive yo estoy en un grupo que se llama la Revolución de la Gracia. ¿Por qué crea una revolución en la mente? Un conflicto crea en la mente de las personas. Porque cuando empiezas a conocer gracia y siempre, toda la vida estás acostumbrado a hacer obras, porque por naturaleza ya vienen las obras inmersas en el espíritu muerto de los que no conocen a Cristo. Ya vienen las obras. Porque ¿de qué árbol comió Adán? Del conocimiento del bien y del mal, es decir, de las obras. Conocer que debes hacer buenas obras, portarte bien para agradar a Dios, y conocer que si haces malas obras y no te portas bien, no agradas a Dios. Ese árbol del conocimiento del bien ya viene inmerso en el espíritu de las personas que son muertos espirituales, que no habita Cristo en ellos. ¿Qué? Por eso, ahora tenemos que desarraigar eso. Ya viene como parte de la estructura mental del ser humano, inclusive en la mente, una vez que nace de nuevo. Segunda de Pedro 3:15, ¿qué dijo acerca de las cartas de Pablo, Pedro? Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Aquí el problema es, ¿realmente Pablo recibió el evangelio por sabiduría o por revelación? Pedro estaba entendiendo mal cómo recibió el evangelio Pablo, porque aquí está diciendo la sabiduría que se le dio a Pablo. Porque ¿quién eran los más sabios en aquella época? Pues los griegos eran unos estudiosos y tenían una grandísima biblioteca, creo que era la de Alejandría. Eran súper estudiosos, muchísimos libros. Creo que en esa biblioteca había libros de toda la tierra. Estaban recopilando. Tan es así que 2 siglos antes de Cristo aproximadamente, por ahí, creo que era Ptolomeo IV Filadelfo, uno de los que se quedaron después de que murió no sé si Alejandro Magno. El caso es que ese hombre en la biblioteca esa recopiló inclusive la misma Torá y los profetas, y mandó que tradujesen lo que ahora representa la Septuaginta, que son los 70 o 72 hombres eruditos judíos griegos que tradujeron del hebreo del hebreo y arameo al griego la palabra del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces,
Pedro pensaba que ese tipo de sabiduría se le había dado al apóstol Pablo, por lo cual conoció el evangelio de Jesucristo, es decir, salvo por medio de la fe sin las obras de la ley. Pero Pedro tenía una inconsistencia. En ese sentido, Pablo no lo recibió por sabiduría, sino Pablo dice por revelación de Jesucristo, ¿ok? Es muy diferente, por revelación de Jesucristo. Entonces dice el 16, 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas. ¿Qué significa casi? Que no en todas, ¿no? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas complicadísimas de entender, dice Pedro. Claro, por supuesto, que desde luego que sí. ¿Por qué razón? Porque era imposible para un judío que estaba acostumbrado a hacer obras entender lo que viene en Romanos capítulo 3 versículo 24, que seremos justificados gratuitamente por su gracia. Era imposible para un judío entender esa parte en su estructura mental. Era imposible entender que no tenían que hacer nada para ser salvos, para recibir el perdón de pecados, para ser justificados. Era imposible para un judío entender eso. Por eso dice Pedro, mire, 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, significa que casi en la mayoría, pues. Dice, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es difícil entender eso. ¿Y qué cree? El mismo concepto, el mismo pensamiento tenía Santiago. Si Pedro, en una de las últimas epístolas del apóstol Pedro, que se escribió, ahí escribe algunas cosas ya conforme al evangelio que entendió de lo que decía el apóstol Pablo. El evangelio del apóstol Pablo, que es el evangelio de Jesucristo. Pedro en algunas cosas habla de que ya fuimos perdonados, habla de la gracia. Entonces mire, fíjese lo que dice Pedro, como también nuestro amado apóstol, como dice, casi en todos sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas entre las cuales hay difícil entender, las cuales los indoctos. ¿Quién es un indocto? Aquel que no estudia obviamente la palabra del Señor, aquel que no entiende la palabra del Señor, aquel que no estudia en su contexto la palabra del Señor, aquel que no entiende a quién iba dirigido el mensaje, aquel que no entiende quién habló el mensaje, aquel que no entiende el lugar y las características en el momento que se escribió el mensaje, aquel que no entiende el contexto cultural cuando se escribió un mensaje, como primera carta a los Corintios 11, cuando habla del velo de la mujer. No entienden el contexto cultural, hicieron toda una doctrina que la mujer tiene que usar velo, y si no usa velo cuando está orando le cae casi un rayo, pues, póngase pensar. Entonces a veces por desconocer los contextos, en este caso cultural, en primera carta a los Corintios 11, se desconoce y se crea una doctrina que la mujer tiene que ir tapada, tapar su cabeza. Entonces, mire, dice que hay indoctos, pero también hay inconstantes. Un inconstante es aquel que a lo mejor ahorita escucha el evangelio de la gracia, pero al rato está escuchando a otro predicador que no tiene nada que ver, totalmente legalista, que dice que tiene que hacer obras, añadirle a la fe obras, y que tienes que hacer un montón de obras para poder que Dios te responda a tus oraciones. Aquel que no es constante de escuchar el mismo evangelio, porque no hay otro evangelio, dice Pablo, pero sí hay algunos que perturban el evangelio de Cristo, y se refería en Gálatas capítulo 1, ¿a quién cree? A los que nada le comunicaron, a los que venían de parte de Jacobo, a los que perturbaron al apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2 versículo 14. Gálatas 2:14. Entonces dice que eran indoctos e inconstantes, pero ellos dicen que la tuercen las escrituras y crean lo que no dista mucho de lo que dijo Pedro ahorita en la actualidad. Muchos no entienden, por más que les queramos meter el evangelio de la gracia, no lo entienden, porque en su estructura mental dicen, no, obras, tengo que hacer obras, tengo que agradar a este Dios. Así como los aztecas, fíjense, los aztecas, ¿cuándo conocieron a Dios? Los aztecas, ¿qué creen que hacían para poder recibir la bendición de sus dioses? Para poder que la cosecha fuera buena y fructífera, mataban, sacrificaban humanos en las pirámides, los aztecas.
Entonces, ellos al derramar esa sangre creía que le ofrecían ese sacrificio, porque era un sacrificio, era una obra que ellos hacían para que sus dioses contestaran y la cosecha de esa temporada fuera buena y hubiera lluvias abundantes. Entonces, el ser humano, no, y los aztecas que no conocían el evangelio, pero ¿qué pasa con los que conocen el evangelio? ¿Por qué a la fe tienen que añadirle obras? Es decir, muchos dicen, la fe debe llevar obras correspondientes, porque si no lleva obras, no es fe. Y otros dicen que la fe debe llevar acciones correspondientes, es decir, obras, pero con otra palabra llamada acciones. Y no estamos en contra de las obras, insistimos, las obras son buenas, usted haga todas las obras que usted quiera, pero eso no le va a ganar el favor de Dios. Lo que le va a ganar el favor de Dios es lo que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario, su obra perfecta y terminada en la cruz del Calvario. Y si usted recibe los beneficios de esa obra, eso se llama fe. Porque usted dice, Señor, yo creo que por tus llagas fui sanado. En la cruz del Calvario, a través de esas heridas llevaste mis enfermedades. Yo ahora recibo por fe la sanidad de mi cuerpo. Eso es fe para recibir sanidad. Y es fe que usted utilizó también cuando fue salvo. ¿A quién recibió para ser salvo? ¿Tuvo que hacer alguna obra? No, recibió al Salvador, a nuestro Señor. Entonces, las obras, mi hermano, son buenas, pero nunca, nunca para lograr algo de lo que ya se nos dio por gracia. Jamás. El problema es que Santiago capítulo 2 lo utilizan para eso. Pero en el contexto de Santiago ni siquiera quiso decirnos a nosotros los gentiles que a nosotros se nos aplicara el capítulo 2 de Santiago. Nunca lo dijo Santiago. Al contrario, nos excluyó de su carta. Santiago a nosotros nos excluye de su carta. Entonces Pedro dijo que eran difíciles de entender, sí, pero los que son indoctos, es decir, los que no estudian en su contexto, y aquellos que son inconstantes en entender lo que ya se nos dio por gracia, aquellos que están ejercitados en nuestros sentidos con la gracia, con el evangelio de la gracia, mi hermano, no tenemos ni un problema en querer hacer obras. O sea, para poder lograr algo de Dios no tenemos ni un problema en entender eso, que no tenemos que hacer obras, pero tenemos que terminar toda esta enseñanza, porque en una enseñanza no van a aprender todo. Es imposible que en una enseñanza usted quede plenamente convencido de lo que Santiago quiso decir y a qué público se lo quiso decir. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar la carta de los Santiago? Otro de los motivos es porque Pedro dijo que era difícil de comprender lo que Pablo hablaba, lo que quiere decir que a Santiago era la misma idea y el pensamiento de Santiago. Era difícil para Santiago entender lo que Pablo dijo en sus cartas paulinas. Valga la redundancia, sus cartas paulinas. Por obviedad, tenemos que encontrar ese contraste entre Santiago y Pablo. Pero Santiago nunca escribió su carta para contradecir a Pablo, porque era la idea de que todo judío se convirtiera y guardara la ley. Así como Pablo, cuando escribió su carta, yo principalmente no creo que lo haya hecho para contradecir a Santiago, sino que su carta era directamente una instrucción de Jesucristo, tenía que expresarlo. Así de sencillo. Si se contradijo por, como si por default le cayó, ¿cómo le puedo decir? Le cayó, ¿cómo podemos decir esa parte? Le cayó ¿qué a Santiago? En otras palabras, le pisaron los callos a Santiago, pues. Decimos aquí en México, ¿no? Si por default salió Santiago por ahí a relucir, pues lo que Santiago dijo, ni siquiera yo creo que era el pensamiento de Pablo. Aunque Pablo dijo que había falsos hermanos que venían de Jerusalén y que habían venido para perturbar. Así lo dijo Pablo. Entonces, desconocemos realmente todo eso. ¿Cuál fue la intención? Pero yo creo que Pablo no lo hizo sus cartas para contradecir a Santiago, simple y sencillamente lo hizo porque era la verdad en el nuevo pacto, era la verdad presente para nosotros, era la verdad presente para la iglesia de Cristo. Entonces, dígame, ¿qué tenía que hacer Pablo? ¿Callar porque ya existía una carta de Santiago y callarse la verdad que le dijo Cristo? Bueno, pues es que Santiago es una columna, es el obispo de Jerusalén. Pues ¿cómo voy a, Señor, pero me estás diciendo que somos justificados gratuitamente, Señor?
Pero pues Santiago hizo su carta y dijo que no, que a la fe que había que añadirle obras para ser justificados. Ay, Señor, ¿qué hago? Bueno, voy a quedar bien con Santiago y no escribo las cartas. ¿Usted cree que fue Pablo así? Él fue muy radical. Escribió sus cartas independientemente si se oponían a lo que Santiago había escrito o no se oponían. Así debe ser todo ministro de Cristo. Por eso esta serie se llama ¿Cuál es el propósito del Padre para todo ministro en 2023? Si un ministro entiende que tiene que hablar la verdad independientemente que su compadre crea lo contrario, entonces es un buen ministro de Jesucristo. De otra manera, no, pues es que mi compadre, el pastor Pancracio, pues cree que tiene que añadirle a la fe obras, y pues mi compadre me va a ver que estoy diciendo que la fe no debe llevar obras correspondientes, y pues mi compadre se va a enojar conmigo, y pues somos compadres, y es mi compadre el pastor Pancracio, y pues, no, mi hermano. Tenemos que hablar siempre la verdad. Y los demás tienen que sujetarse a la verdad, los que quieran y deseen y sean humildes. Y los que no se sujeten a la verdad, bueno, que sigan haciendo obras. No hay ni un problema. O sea, yo no tengo ni un problema porque, no, pastor, es que Santiago 2 me aplica y tengo que hacer obras. Bueno, pues pastor Pancracio, hágalo usted. No estamos limitando ni impidiendo que alguien no o deje de hacer cosas que creía. Si alguien lo quiere hacer, bueno, que lo haga, pero no va a tener la misma funcionalidad a entender una fe pura, una fe realmente aquella que recibe lo que por gracia se nos dio en la cruz del Calvario. Esa es una verdadera fe. De antemano, muchos dicen, es que el evangelio de la gracia lo están diluyendo. Y luego le preguntan, ¿y por qué lo están diluyendo? Ah, porque le están quitando las obras a la fe. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿O es Santiago o es Pablo? Iñor. Así hablamos los del norte. Si se les hace pesado esto a los mexicanos, ¿qué será a otros hermanos de otros países que hablan más suave, no? Muy bien, pero tenemos que hablar siempre la verdad, mi hermano. Pero obviamente que tenemos que hablar la verdad en amor, ¿no? En amor. Unos se van a ofender, independientemente si se lo hablas en amor, o se lo hablas en amor, o se lo hablas duro, como los que hablamos y venimos de otras ciudades norteñas. Se van a ofender de todos modos, porque obviamente muchos sacan provecho de la carta de Santiago, están haciendo mal uso, están sacándole dinero a la gente, están diciendo que hagan ese tipo de obras, mi hermano, para mantenerlos manipulados y controlados. Es una tristeza ver eso. Usted lo va a encontrar en muchos lugares, ¿eh? Pero bueno, mi objetivo es que los congregantes sean libres. Si el líder es libre y dice, bueno, ahora sí voy a enseñar la fe sola, como los de la Reforma Protestante, la fe sola, gracia sola, ¿no? Fe sola y gracia sola. No le voy a añadir obras para querer que ellos me demuestren si son salvos o no. Voy a tener un corazón sincero. Ya no lo voy a hacer porque ya no tengo ni en el pensamiento, tengo una conveniencia para mí. ¿No sería maravilloso que un ministro pensara eso? Siempre cuando alguien quiere evaluar la actitud del ministro, evalúelo basado en eso. Si lo que predica es para él sacar un provecho de lo que predica, o lo predica para liberar a la gente. Póngase a pensar. ¿Por qué lo hacen? Desconozco, pero sí he conocido ministros, y los conozco en la actualidad, que lo hacen para sacar provecho. El problema es que el que lo hace por ignorancia, bueno, lo hace porque ignora. Pero los que lo hacen para sacar provecho, mi hermano, está complicada su situación espiritual. Entonces, ¿por qué tenemos que analizar la carta de Santiago? Porque tanto Pedro como Santiago pensaban que eran cosas difíciles de entender que alguien sea justificado sin hacer obras. Difícil. Crea lo que es difícil, si no, pregúntele a los que están en contra del evangelio de la gracia. Dice que están enseñando una gracia barata, están enseñando una gracia diluida. Espérame, yo creo que lo barato, Cristo no es barato, porque fue el precio más alto que se pagó en el universo. Cuando tú enseñas solo Cristo, mi hermano, y no enseñas Cristo más obras, si enseñas Cristo más obras, entonces sí es gracia barata. Pero si enseñas solo Cristo, entonces es la gracia correcta. Sola fe, sola gracia, solo Cristo.
sola Escritura y solo a Dios sea la gloria. Los 5 postulados de la Reforma Protestante en 1500. No sé en qué momento se salieron de esas bases principales, de esos postulados. No sé en qué momento se salió la iglesia, no sé en qué momento. Pero si hay algo que corregir, cada ministro debe tener un corazón sincero para corregirlo, ¿no cree? Yo no lo sé todo, la verdad, yo estoy aprendiendo, le digo, de otras personas. Pero hasta la revelación que tengo ahorita es que Santiago capítulo 2 del 14 al 26 no me aplica a mí. Y si alguien dice que le aplica, bueno, lo respeto, la verdad. Inclusive iré a su funeral, créalo que voy a ir a su funeral. Lo que sí es que no voy a oficiar en su funeral, pero sí voy a ir a su funeral. Eso sí, téngalo por seguro. ¿Qué le estoy diciendo con eso? ¿Qué cree que estoy diciendo con eso que voy a ir a su funeral? Que cuando alguien quiere añadirle obras a la fe, mi hermano, no va a vivir mucho tiempo en la tierra, porque siempre va a querer obtener las cosas por lo que él hace. Y cuando entendemos que yo tengo que hacer y hacer para ganarme el favor de Dios, ¿qué cree que está pasando? Estoy teniendo, según Hebreos 10:23, por inmunda la sangre del pacto, mi hermano, y eso es gravísimo. Y estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo que yo tengo que hacer cosas para ayudarle a Dios? Señor, ya me regalaste todo en la cruz, pero no, Señor, no. Yo tengo que pagar por eso. Tengo que pagar el precio. Inclusive hay un predicador por allá en el noroeste del país, aquí, que está diciendo que le debe mucho a Dios y que pues tienen que soltar dinero porque no ve que le debe a Dios él, y dice que la gente le debe a Dios. Mi hermano, ¿cómo que le debemos? Nosotros no somos deudores de Dios. Él por gracia nos dio todo. No le debemos a Él. Y simplemente por agradecimiento le servimos, nada más. Por agradecimiento le servimos. Entonces, como usted es deudor de Él, pues hay que irle abonando, dice ese pastor, ¿no? Abónele, hermano, y si va a dar 1,000 pesos, no, de 1,100 pesos para el reino. Váyale abonando, Dios mío, ¿cómo que le vas a ir abonando? ¿Cómo vas a pagar por lo que te regaló Cristo? Es una blasfemia eso, mi hermano. Es tener por inmunda la sangre del pacto, decir que yo con mis obras me voy a ganar lo que Cristo me dio. ¿Cómo que yo me lo voy a ganar? Entonces no es gracia. Dice Pablo en Romanos 11, o es por gracia o es por obras. Entonces si tú lo quieres ganarte por obras, entonces la gracia ya no es gracia. Eliminas la gracia cuando quieres agregarle obras. Entonces si eliminas la gracia agregándole tus obras, porque cada vez que se le añade obras a la gracia, estás directamente eliminando la gracia, porque no existe gracia combinada con obras. No existe. Bíblicamente hablando, respecto a la revelación que se le dio al apóstol Pablo, no existe gracia más obras, no existe. O sea, no existe. El evangelio es que por su gracia nos dio todo Cristo Jesús y por la fe recibimos. Es todo. De ahí no existen, si usted quiere añadirle obras a la gracia, mi hermano, por eso le digo, voy a asistir al funeral de algunos que creen eso. Gracia más obras, con todo respeto, jamás van a poder vivir la vida abundante que Cristo Jesús prometió. Jamás la van a vivir. ¿Cómo van a crear vida ellos mismos por sus obras? ¿Usted cree que ellos mismos crean vida para sus cuerpos? Nadie puede generar vida, mi hermano, por sus obras. La vida es Cristo Jesús en nosotros. Él es la vida. Pero a esta mente tenemos que decirle, Cristo es la vida. Repítalo usted, diga, Cristo es la vida. Cristo es mi vida. Cristo en mí. Maravilloso conocer esto. Muy bien, pues continuamos con la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas las de ellas hablando cosas difíciles de entender. Era difícil entender que ya no hay obras. Ahora, tenemos que hacer obras de agradecimiento, eso sí. Predica el evangelio, sanar a los enfermos, darle a la viuda, al huérfano, etc. Pero esas obras, nunca vamos a ganar nada con esas obras. Sencillo. ¿Por qué más tenemos que analizar la carta de Santiago? Porque Santiago cita la ley para adoctrinar a los de la circuncisión o judíos que vivieron bajo la ley sobre normas morales y las obras de amor, inclusive. Mira, ahí les va. Porque Santiago menciona la ley
por eso tenemos que analizar la carta de Santiago. Si iba dirigida a los gentiles o iba dirigida a judíos convertidos acostumbrados a guardar la ley, pues. Santiago capítulo 2, versículo 8, por favor. Usted dígame si no es la ley esto. Dice Santiago: si en verdad cumplen la ley real, conforme a lo que está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Santiago. Si la cumples en amar a tu prójimo, dice, bien haces. ¿De qué estás diciendo bien haces? O sea, buenas obras estás haciendo. Y luego, si usted se va a Levítico 19, 18, por favor. Usted me dice si no está hablando de la ley, mi hermano. Levítico 19, 18, por favor. ¿Ya? No te vengarás ni guardarás rencor. ¿Cuántos saben que el libro de Levítico es un libro de la ley de Moisés? ¿Si es un libro de la ley de Moisés o estoy equivocado? ¿Sí? Bueno. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová. Santiago capítulo 2, versículo 8, citando la ley real, dice, si en verdad cumple la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo remite literalmente a Levítico 19, 18. Santiago está hablando de los hermanos en Cristo que vivieron, que creyeron en el Señor Jesús, obviamente fueron salvos, pero ellos deberían de cumplir parte de la ley real, que es amar a su prójimo como a ti mismo. Ahora, la pregunta sería, entonces usted resulta que no tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. Dígame. ¿Usted no tiene que amar a su prójimo como usted mismo entonces? Y la respuesta es no. Porque Cristo nos dio un mandamiento nuevo. Ámense, no como se aman a sí mismos, sino como yo los he amado a ustedes. Y ese amor nunca va a fallar. Porque si usted trae un desastre en su vida, si come 30 cocas en el día con 20 tortas ahogadas, ni siquiera usted se ama a sí mismo, ni siquiera cuida su cuerpo, ¿cómo podrá amar al prójimo? Dios mío. Póngase a pensar. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, eso es bajo la ley. Pero Cristo Jesús dijo, no, ámense como cuando entiendan que cuánto yo los he amado, entonces así amen a los demás. Así no va a fallar el amor. Cristo dio ese mandamiento, ¿sí sabía? No mandamiento. Vamos a Mateo 22, 35. Cristo Jesús lo dijo en Mateo 22, 35, por favor. 22, 35. Entonces, ¿qué estaba diciendo Santiago? Lo que aprendió de Jesucristo. Mateo 22, 35 al 39, por favor. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle al Señor, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento de la ley. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en otras palabras, Santiago estaba repitiendo lo mismo que dice la ley de Moisés. El resumen de la ley, por eso dice en Mateo 22, 35, por favor, dice el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La pregunta era, ¿cuál era el gran mandamiento o el principal mandamiento en la ley? El mayor mandamiento, pues. Y Cristo dice, el amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde lo escuchó entonces Santiago? Santiago también era, obviamente que era un conocedor de la ley, Santiago. Pero Santiago retransmitió lo que dijo su maestro, aunque no fue de los 12 discípulos del Señor Jesús, pero obviamente que conocía lo que Jesucristo enseñaba. Jesús de Nazaret, lo que él enseñaba, lo conoció Santiago porque era su hermano, Jacobo, pues. Entonces Jacobo retransmitió lo que yo también de su hermano, el maestro, Jesucristo.
Entonces ahí podemos ver que la carta de Santiago, ¿a quién cree que va dirigida? Judíos de las 12 tribus dispersados y que debían de seguir guardando, en este caso Levítico 19:18. Y lo que dijo el Maestro Jesús. Maestro Jesús dijo: el gran mandamiento es ama a Dios y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo, citando que cree la ley de Moisés. Entonces todo ese contexto de Santiago es a quienes iba dirigida la carta de Santiago: a judíos israelitas que creían en el Señor Jesús y que estaban obligados a guardar la ley. Sencillo. Entonces, si alguno que nos está oyendo, que nos vaya a ver de manera diferida, o las personas que nos ven escondidas de sus pastores, porque sus pastores le prohibieron escuchar al pastor Sergio Soto, pues también para ellos, por favor, terminen de analizar la carta de Santiago con nosotros, por favor. No queremos sacarlos de esos lugares de condenación donde están. No queremos sacarlos. Al contrario, queremos que algunos de ustedes sean pastores para que entonces sí se salgan solos. No se crean, no estamos sacando gente de ninguna congregación, ¿cuántos saben? Pero que gente sea libre, nos interesa que sean libres, no que dejen a su pastor, pero sí que le digan a su pastor: mire pastor, ¿sabe qué? Pues ya entendí la carta de Santiago y usted me dice que Santiago 2:14, que pues tengo que hacer obras para añadirle a la fe obras, y usted me está diciendo, pastor, pues que yo quede bien con usted y que haga obras delante de usted, que venga a hacer el aseo, pastor, pero me están mencionando Santiago del capítulo 2, versículo 14 al 26, pastor, pero yo quiero decirle que no iba dirigido a mí esa carta, pastor. Si usted me dice que yo sirva, ok, voy a servir en su congregación, en la congregación que usted le dio al Señor, pero en ningún momento esa obra me va a salvar. Yo soy salvo porque por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, pero yo le voy a ayudar, pastor, aquí, pero por agradecimiento a Cristo. Pero en ningún momento me ande condenando diciéndome que tengo que hacer obras para ver si soy salvo. No. De antemano, ni un congregante de ninguna congregación cristiana está obligado a demostrarle a su pastor si es salvo o no es salvo. Así de sencillo. Y ningún pastor está en la obligación de exigirle a sus congregantes que le muestren con sus obras para ver si son salvos o no salvos. Ninguno. Si no, y si lo hacen así, es porque son manipuladores y controladores. Es todo. Verdades eternas que duelen, sí. Pero Pablo lo dijo, yo tengo que decirlo también. Y lo digo, fíjese, en amor. Porque mucha gente se ofende por lo fuerte que hablamos, pero insisto, nosotros somos de los hermanos que nos ven de otros países, somos del norte del país México, y hablamos golpeado, hablamos fuerte, y muchas de las cosas que hablamos las hablamos porque somos de esa zona, no porque queramos hablar así, o no porque lo hagamos para ofender. Nunca lo hacemos para ofender en ningún sentido. Santiago capítulo 2 versículo 9. Santiago 2:9. Pero si hacen acepción de personas, ¿qué dice Santiago? Cometen pecado y quedan convictos por la ley como pecadores o transgresores. Entonces, si usted hace acepción de personas en un momento dado, ¿qué va a pasar? La pregunta: ¿es pecador o es salvo por gracia? Tiene que definirse. No pueden ser las dos cosas. Es que soy pecador, salvo por gracia. No. O es pecador o es justificado. No hay términos medios aquí. Si no, sería mezcla de pactos. Entonces dice que si usted hace acepción de personas, usted comete pecado. Pero sí lo aclara Santiago: cometen pecado y quedan convictos por la ley como pecadores. Es decir, la ley los va a juzgar. ¿Entendemos toda la historia de lo que está hablando Santiago? Deuteronomio 1:17. Nuevamente Santiago está hablando de la ley, nos remite a la ley. Deuteronomio capítulo 1 versículo 17. ¿Ya? Deuteronomio 1:17. No hagáis distinción de personas en el juicio. ¿De qué está hablando? De un juicio. Fíjense qué impresionante, ¿no? No hagan distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis
a mí y yo la oiré. Se está refiriendo a esos textos bíblicos. No hacer distinción de personas. Lo que habla de Deuteronomio 1:17 es no hacer acepción de personas. ¿Pero dónde? En medio de un juicio y bajo la ley. Deuteronomio capítulo 16. Aprovechando que estamos en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y luego si lee el 18, Deuteronomio 16, 18, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, las cuales juzgará al pueblo con justo juicio. O sea, esos jueces y oficiales fueron puestos en la época de Moisés para que juzgaran las cosas de los pueblos. ¿Qué era lo que sucedió en un pueblo? No, pues que Filigonio me robó la gallina. Entonces al rato resulta que el Pancracio anda quejándose porque el Filigonio le robó la gallina. Pero el Filigonio dice, no, yo no me la robé, entró solita y me la tuve que sacrificar y la puse en caldo. Entonces, pónganse a pensar, ¿no? Me llegó solita y no sabía quién era. Entonces, pues, si van a un tribunal con los jueces, por eso pone jueces en las tribus, pone jueces para ver, Pancracio, ¿cómo que la gallina no se la robaste? No, la gallina llegó solita a mi casa. Imagínense el Pancracio, no, pero si me la robó. No me la robé. Por eso dice, no hagan acepción de personas. O sea, verifiquen lo que dice uno y verifiquen el otro testimonio. No le den la preferencia a nadie, en otras palabras. ¿Entendemos esa parte? Deuteronomio 16, 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos. ¿A quién se los dijo? A los jueces y oficiales que puso en las ciudades de cada una de las tribus para juzgar al pueblo de Israel de esas tribus. Dígame, ¿en qué momento nos aplica a nosotros como iglesia de Cristo? Excepto que alguien quiera manipular la palabra de Dios, no analizarla en su contexto y utilizar para su conveniencia Santiago capítulo 2 del 14 al 26. Excepto. Y así sucesivamente vamos a seguir estudiando de la carta de Santiago, obviamente los próximos viernes, con la misma finalidad, mi hermano. Santiago estaba citando la ley de Moisés, por el amor de Dios. Santiago era para las 12 tribus dispersadas y diciéndoles, hermanos, ya se convirtieron a Cristo. Los fariseos que no se convierten a Cristo, pues miren, están haciendo mejores obras que ustedes. Entonces, como el concepto y el pensamiento de Santiago y la doctrina de Santiago siempre fue judíos convertidos, guarden la ley de Moisés, por eso ahora les escribe a las 12 tribus diciéndoles y hablándoles, por ejemplo, de Deuteronomio, no hagan acepción de personas, ama a tu prójimo como a ti mismo, cosas que vienen en la ley de Moisés. Ese es el contexto de la carta de Santiago, mi hermano. ¿Nos aplicará como iglesia gentil guardar la ley en ese sentido? No. Entonces, ¿por qué utilizar Santiago capítulo 2 del 14 al 26? Para decirle que la fe debe dar obras si no es una fe muerta. ¿Para qué? Sería por demás decir, no, pues es que no voy a agarrar toda la carta de Santiago ni su contexto, nada más voy a utilizar el 2 del 14 al 26. Capítulo 2 del 14 al 26. Y con eso voy a condenar a la gente, decirle que si no hacen obras, literalmente no son salvos, se van a ir al infierno si no hacen obras. O sea, es por demás. Es como dicen, es como alguien que quiera, después que escuche este tema, quiera tirar patadas de ahogado queriendo hacer algo cuando no es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de Cristo tener que añadirle la fe a obras, no es. Y menos si se basan en Santiago capítulo 2 del 14 al 26. Sencillo. Muy bien, póngase de pie. Hasta ahí la dejamos el día de hoy. Y le damos gracias al Señor por cada persona que estuvo con nosotros. Hermano Jair Camacho, Pastor Nicolás Osuna, hermana Alexa Marín y los que están aquí congregados, hermana Rosalba, hermano José, y cada persona que no alcanzo a ver, que estén conectados, son los únicos que alcanzo a ver aquí. No sé si alguien más esté por ahí conectado. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.
Les recuerdo que acá en Jalisco tienen una familia en Cristo que les ama y nuestro único objetivo es poder contribuir y sumar al propósito eterno del Padre para que cada uno de ustedes, así juntamente con su servidor, seamos edificados en la verdad presente que es Cristo en nosotros. Concluimos el día de hoy esta parte, y cada persona que nos ve y nos vaya a ver en nuestra página de YouTube, que es Faith Power Guadalajara, también, si no ha conocido a Cristo, no lo ha recibido en su corazón, no ha recibido esa justificación que es por la fe, no es salvo, no tiene a Cristo en su vida, le invitamos para que haga esta oración juntamente con nosotros, para que pueda ser libre y pueda pasar de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Puede repetir y creer en su corazón que en este día Cristo va a venir a su vida. Usted se va a hacer uno con Cristo. Diga: Padre Celestial, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo a morir por mí en esa cruz. Te doy gracias porque creo que Él se sacrificó y su sacrificio es el único por lo cual puede darme vida en ese tiempo. Yo recibo a mi Señor Jesús como mi Salvador y mi Dios, y creo que a partir de este momento paso de muerte a vida. Me uno al Señor en un solo espíritu. Te doy gracias, maravilloso Jesús, por habitar en mi corazón y en mi vida. Gracias por la vida eterna que ya puedo comenzar a experimentar desde la tierra. En el nombre de Jesús recibo esa gracia maravillosa, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque dice tu palabra que soy justificado gratuitamente por tu gracia. Y tu gracia es en Cristo Jesús. Recibo esa maravillosa gracia, recibo al dador de la vida en el nombre de Jesús. Amén. Sean sanos, sean libres. Toda dolencia, toda enfermedad sale de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Puedes tirar sus manos si gustas el frente solamente para recibir, como un acto de recibir lo que ya se le dio por gracia. Estire sus manos al frente y ahora toda enfermedad y toda dolencia comienza a salir de esos cuerpos. En el nombre de Jesús se ajustan columnas, se ajustan órganos. Ahora mismo llamamos existencia órganos nuevos en esos cuerpos. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, y creemos que por la llaga de Jesús ya han sido sanados. El poder del Espíritu Santo, los dones de fe, milagros y sanidades en operación en el nombre de Jesús. Y ahora comienza a moverse esas vértebras, comienzan a moverse esas manos, y esa es una señal del que el poder del Espíritu Santo está restaurando. No importa si son riñones, no importa si son pulmones, no importa si tiene un corazón dañado, no importa la enfermedad que sea, si tiene un páncreas dañado, no importa. Ahora mismo el Espíritu Santo está poniendo ese órgano nuevo en sus cuerpos en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos en Cristo. Les recuerdo que cada viernes 8 de la noche estamos transmitiendo hora del Centro de México, hora de Jalisco, con el análisis a la carta de Santiago en su contexto, así como los domingos en el tema ¿cuál es el Evangelio eterno? La gracia o la ley mosaica. Les bendecimos en Cristo Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicada a cada uno de vosotros. Y les recuerdo nuevamente, tienen una familia acá en Jalisco, México, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Señor.